Ya muchachos, ahora vamos a ver sobre temperatura de equilibrio. Son ahora para más de 2 recipientes. Puedes ver primer recipiente, segundo, tercero, hasta n recipientes. Pero para eso muchachos hay que saber la fórmula de calor ganado más calor perdido es igual a 0. Todo esto es igual a 0. Pero esta fórmula no lo voy a usar porque es muy obsoleta. Vamos a usar la fórmula más moderna, que ustedes solamente tienen que saber que temperatura de equilibrio siempre se pone primero, ¿ya? Esta fórmula no lo voy a usar, pero sí hay que saber que todo es igual a 0 y calor específico del agua siempre es 1. Hay que saber eso. Porque la mezcla de A más la mezcla de B más la mezcla de C más la mezcla de N mezclas, todo esto se mezclan y forman, ¿qué cosa? Una gran temperatura llamada temperatura en equilibrio. La temperatura esta mezclada me da una temperatura en equilibrio. Estamos hablando de temperatura de equilibrio, que significa que es una mezcla de, ¿qué cosa es una cántara? De líquidos, mezcla de sustancias, ¿sí, cántara? Sí. Estamos hablando de una mezcla, muchachos. Vamos a ver entonces, acá, la formulita de aquí. Tenemos el A, tenemos el B, el recipiente A, recipiente B, recipiente C, recipiente N, muchachos. N, porque puede haber un montón de recipientes. ¿Sí o no? Pero hay que saber que masa 1, calor específico 1, temperatura 1, para B masa 2, calor específico 2, temperatura 2, para C masa 3, calor específico 3, temperatura 3, hasta N, masa M a la N, calor específico N, temperatura a la N. Estos muchachos son, ¿qué cosa? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como las sustancias, ¿no? Cuerpos, ¿no? El cuerpo A, el cuerpo B, el cuerpo C, el cuerpo N. Tienen ciertas temperaturas. Al mezclarse no va a la temperatura de equilibrio. Y para llegar a la temperatura de equilibrio hay que hacer nuestra siguiente fórmula. Esto de acá genera esto. ¿Cómo se hace la fórmula para llegar a temperatura de equilibrio, muchachos? Por esta fórmula nos guiamos. Masa 1, calor específico 1, multiplicado por la temperatura en equilibrio. Esto de acá se llama temperatura en equilibrio. Siempre la temperatura en equilibrio que busco va a ir acá. Temperatura en equilibrio menos temperatura T1 más masa 2, calor específico 2 por temperatura en equilibrio. Acá voy a poner esto, grandazo. Temperatura en equilibrio menos temperatura, ¿me encantará? 2, ¿no? Profesor, más masa 1, masa 3, calor específico 3, temperatura 3, pero sería multiplicado por la temperatura de equilibrio menos, ¿quién encuentra? Menos 3, temperatura 3. Recuerda, la temperatura de equilibrio siempre va a ir primero y se va a restar las temperaturas que nos están dando, se va restando, hasta llegar a la temperatura N, masa N, calor específico N, temperatura en equilibrio menos temperatura Tn. Y todo es igual a, ¿quién nos encuentra? Todo es igual a 0. Esto es la fórmula que tienes que saber. Recuerda, masa 1, calor específico 1, multiplicado por temperatura en equilibrio menos temperatura T1. Masa 2, calor específico 2, temperatura en equilibrio menos temperatura 2. Masa 3, calor específico 3, temperatura en equilibrio menos temperatura 3. Hasta acá, masa Mn, calor específico N, temperatura en equilibrio menos temperatura N. Y todo es igual a 0. Y ahí vamos a dar temperatura en equilibrio. Estos son para 2, para 3, para 4, para lo que tú quieras. Se usa esto, muchachos. Pero la fórmula de 2 hemos visto, ¿sí? Es más fácil. Esta es la fórmula de ¿cuánto otra? 3 a más. Esta es la fórmula de 3 a más. Recuerde, ¿para qué se usa? Para 3 o más. Para 3, ¿no cuenta? 3, ¿qué cosa? 3. Para 3 o más cantidades. Ahora vamos a hacer un ejemplo acá. A ver, vamos a hacer acá, muchachos, unos ejercicios usando nuestra fórmula que está acá. Vamos a ver, ¿se ve, no? Claro. Sí. Ya. Acá está nuestra fórmula. Esto viene a ser 1, esto viene a ser 2, esto viene a ser 3. A ver, masa 1, muchachos. 10, profesor. Calor específico 1, ¿no encuentra? 1, ¿o no? Sí. Temperatura en equilibrio, siempre ahí. Temperatura en equilibrio menos temperatura 1. ¿Cuánto encuentra? 20, ¿no? 20. Más, ahí sí.
¿Qué hacemos por más? Más. Esto de acá. Muchachos, ¿qué hacemos ahí? Más a 1, 20. Multiplicamos por quién, profesor? Por calor específico, 2, 0,5. Profesor, temperatura en equilibrio, ¿cómo hacemos? Temperatura en equilibrio menos T2. ¿Quién es T2, señor Alcántara? 10. 10. Más, muchachos, más. Más a 3, 30. Calor específico, ¿quién es? 0,5, ¿no? ¿Quién es, muchachos? 0,5. Ahí no dice P, 0,5 calor específico, 0,5. Listo, cerramos. Siempre viene a ser temperatura en equilibrio, siempre es esto que me pide. Menos temperatura 3, ¿quién es? 2. ¿Igual a qué? A 0. Una vez que hemos hecho esto, acabó la química, o con uno puro que en física, de acá ya viene la base, las bases que tú has hecho. Esto es 10 por 1, ¿no? Para atrás, 10, ¿no? 10. T menos 20, ¿no? O se puede multiplicar de frente, ¿no? O No, separente. o hacemos como lo hacemos de frente, ¿no? Mejor despacio nomás, ¿no? T menos 20, despacio nomás. Sí. Que uno no va a entender y va a tener problema. ¿Cuánto es 20 por 0,5, muchachos? 100. Pero como decimal viene a ser 10, ¿no? 10. 10 por T, ustedes saben lo de memoria. Si no saben, lo tomamos fritos, estimados. Más. Acá viene a ser 30 por 5, 150. La coma estimada sería 15, ¿no? 15. Por T menos 2. Todo igual a 0. 0. Ya estamos haciendo la operación, ¿eh? Y aquí ya viene ya lo que me está pidiendo. Yo quiero temperatura en equilibrio. Acá que se hace, estimado, ya pues acá se multiplica, ¿sí? No, acá todo se multiplica. Ahí está bien. Vamos a multiplicar esto. ¿Cuánto es 10 por T, señor Alcántara? 10T. 10T. T. ¿Cuánto es 10 por 20? 200, ¿no? Sí. Más, ¿cuánto es 10 por T? 10T, ¿no? 10T, sí. 10T. ¿Cuánto es más por menos? Menos. Más por menos, menos. 10 por 10, 100. 100. Ahora, ¿cuánto es más por más? Más. Recuerda que cuando tú introduces, este 15 tiene que multiplicar a todo para que se vaya. Esto tiene que multiplicar a todo, no solamente a este, tiene que ser a este también. Si no, va a estar mal. ¿Cuánto es 15 por T? T. ¿Cuánto es más por menos? Menos. ¿Cuánto es 15 por 2? 30. Multiplica todo, ¿eh? Hay jóvenes que multiplican a este, no está mal, tiene que ser a todo. Si no, la ecuación está mal, muchachos. Igual a 0. Ahora sí, usamos suma y resta de monomios. 10 más 10, 20. 20 más 15, señor Quintana, 25, ¿no? 35. 25, ¿qué? T, ¿no? 25 T, suma de monomios. Ahora acá, menos 20, menos 100, señor Alcántara. No, ahí es. Acá, menos 20, menos 100, ¿sí o no? ¿Cuánto es menos 20, menos 100? Menos 200, menos 100, menos 300, ¿sí o no? Sí. Menos 300, menos 30, menos 330, ¿sí o no? Sí. ¿Igual a qué? 0. 0. Este pasa al otro lado sumando, señor Alcántara. Esa ecuación que hicimos, ¿eh? Es igual a 330. Él pasa dividiendo 330 entre 25. Y eso, muchachos, ¿cuánto me tiene que dar? Hay que dividir eso, muchachos. A ver, dividimos 330 entre 25, ¿no? Es aproximadamente 13.2, ¿no? Sí. 13.2. Sí. Profesor, y puedo ya eso como antes dijo que usted ponía en el medio, no se puede. Esta comparación, ¿te acuerdas que antes ponía yo T que es mayor a 2? Era para dos cantidades. Estos son muchas cantidades, no se puede saber dónde va a estar esto. Pero solamente sé que, acá me faltó colocar la temperatura y equilibrio, muchachos, ¿cuánto es? 32,2. O simplemente, perdón, 13,2. O simplemente, ¿cuánto encuentras? Simplemente 13 nada más, ¿no es cierto? Sí. Listo, muchachos. Estos son igualitos, o sea, tienes que saber la teoría, ¿no? La formulita de la teoría y saber la base, tú sabes. Tú eres campeón en base, ¿no? Supuestamente, ¿no? En álgebra. Listo, jóvenes.